es actualmente el síndico, el primer adjunto al síndico de Greuges, síndic de Greuges de la comunidad, que es el síndico de agravios, el defensor del pueblo. Ha sido, lo tengo que presentar porque no me puedo permitir no presentarlo, bien presentado. Ha sido consejero en esta comunidad autónoma en los años 80, ha sido parlamentario en Madrid, ha sido senador, ha sido mi alcalde. Me recorre una cosa de emoción, ¿sí? Yo he tenido muchos alcaldes, pero de ninguno puedo decir que ha sido mi alcalde, más que de Ángel Luna. Eso él no lo pone en el currículum, pero yo sí. Esa es la diferencia entre él y yo, es exactamente esa. Ha sido parlamentario de las Cortes Valencianas y portavoz del PSOE en las Cortes, y bueno, ya está. Y es un valiente que viene aquí y os cuenta su experiencia. Hemos trabajado también, me gustaría decirlo, hemos colaborado con Ángel y con la gente del síndic en temas de vivienda. Les hemos facilitado información, nos han facilitado información y se ha creado una fluidez más allá de las quejas. La relación síndico-vivienda antes era solo las quejas, y cuando venía una carta del síndico se nos ponía los pelos como escarpias, pero hoy es una relación de colaboración, más que de miedo a la queja. Y ya está, Ángel, gracias. Ahora, muchas gracias a Gaspar por esta presentación cariñosa, como verán. Yo no he traído PowerPoint, porque de ayer a hoy no he tenido oportunidad de preparar nada, y de alguna manera eso les descarga de esa tarea incómoda a veces en este tipo de actos, donde uno tiene que estar leyendo lo que pone el PowerPoint y al mismo tiempo atendiendo a lo que dice el que habla. Y claro, los que no somos capaces de andar y mascar chicle al mismo tiempo tenemos dificultades en esos momentos, ¿no? Yo no traigo eso y por tanto voy a tratar de entretenerles durante un rato, porque se trata de rellenar un ratito hablándoles de cosas de las que ustedes saben bastante más que yo, naturalmente, y por tanto voy a intentar darles un enfoque que les pueda resultar interesante en alguna medida. Podría ponerme el traje de adjunto al síndic y hablar en términos de síndic de Greuges o de defensor del pueblo, pero eso sería muy sencillo, porque esas son las quejas de todos los días. Llega un ciudadano, dice que no tiene vivienda, que la ha pedido hace no sé cuánto tiempo y que la administración X no se la da. Nosotros nos dirigimos a la administración X, le decimos que le dé la vivienda, que tiene derecho a ella, y la administración X pues dice que sí, que se la dará cuando pueda, y ahí se acaba el expediente. Entonces nuestra actuación queda circunscrita a ese pobre y escueto recorrido, ¿no? Pero claro, como también el síndic es una figura que tiene una cierta autoritas, o se supone, o legalmente así se ha pretendido configurar, nosotros tenemos que saber un poco cómo funciona esto y entender cómo funciona esto para saber hasta qué punto las administraciones públicas pueden o no pueden hacer, y podemos apretar más o menos, o podemos sugerir o recomendar más o menos. Y en este sentido yo me voy a valer de la excelente exposición de Paco Fernández Maruán, que todos ustedes tienen y que les recomiendo que la lean, para coger el inicio de esta conferencia, que en principio la que le iba a dar se llamaba El ciclo inmobiliario, consecuencias del vendaval. Digo, me voy a coger al principio para terminar al final echando 3/4 al pregonero, ¿no? También por mi parte, y diciendo lo que opino de algunas cosas que están en este entorno en el que ustedes se mueven habitualmente. Bueno, lo característico de España del ciclo inmobiliario es que va ligado al ciclo económico, o a la inversa. El ciclo inmobiliario es el protagonista principal del ciclo económico de España. De tal manera que cuando el ciclo empieza a despuntar en el año 96 aproximadamente, 95-96, depende, el ciclo inmobiliario empieza a despuntar. Y cuando el ciclo comienza a caer, el ciclo inmobiliario comienza a caer. El ciclo inmobiliario multiplica el crecimiento y el ciclo inmobiliario multiplica el decrecimiento, multiplica la recesión. Eso es característico de España y procuraremos ver un poco por qué. ¿Cuáles son las causas que han determinado que esto haya sido así? ¿Por qué se ha producido la denominada burbuja inmobiliaria? Bueno, pues yo creo que detrás de toda burbuja hay una expansión del crédito, es decir, hay una abundancia de crédito. Yo, que soy un jurista que lee economía, porque creo que los juristas deberían de leer economía para saber un poco el terreno que pisan muchas veces, les recomendaría que leyeran algo de un economista americano que se llama Hyman Minsky,
que es un economista que murió en el año 96 y que describió en el año 74 pues lo que él llamaba la hipótesis de la inestabilidad inherente, y describía lo que era una burbuja, cómo se montaba una burbuja, cómo se pinchaba una burbuja y lo que se producía después de una burbuja. Bueno, eso que escribió en el año 74-75 Minsky sigue estando presente hoy en día y puede retratar perfectamente lo que ha pasado en España con la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo ese excedente de crédito, esa invasión de crédito en los mercados? Pues bueno, por muchas razones, ¿no? Por la desregulación de los propios mercados, la abundancia de liquidez, por el impacto del euro en España, que nos hacía creer que ya con el euro estábamos cubiertos, bajaron los tipos de interés, no iba a haber problemas con la deuda exterior, por la agresividad de los agentes financieros a la hora de introducir préstamos por todas partes con garantías mínimas y con tasaciones altísimas y con plazos larguísimos. Y finalmente, y yo no creo que sea lo más importante, pero para algunos lo es, por la liberalización del mercado de suelo en España. Pero insisto, en mi opinión, es la abundancia de crédito la que protagoniza la burbuja inmobiliaria española y por tanto el crecimiento y luego la caída. Algunos datos que tienen en el papel de Paco Fernández Marugán: el crédito promotor, por ejemplo, en España pasó de ser el 3,7% del PIB en el año 97 a ser el 28,8% del PIB en el año 2007. Eso es una barbaridad, se mire por donde se mire. El aumento del crédito al comprador creció en un 20% en ese periodo de tiempo. Y las hipotecas en España en fase expansiva fueron más de 6 millones por un importe de 715.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, eso equivale a las 3/4 partes de la deuda pública española en estos momentos. Es decir, ese fue el inicio de la burbuja y cómo se montó la burbuja. Que el crecimiento español haya estado basado en el ciclo inmobiliario supone que ha estado basado en una actividad que es profundamente procíclica. Es decir, que cuanto más avanza el ciclo, más crece y a la vez más empuja el avance del ciclo. Que ha sido una actividad que ha drenado recursos de otros sectores productivos. Eso es evidente y lo hemos vivido en esta provincia, en la provincia de Alicante, de una manera clarísima. Yo tuve oportunidad de participar en la comisión de investigación, por ejemplo, sobre el problema de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y recuerdo perfectamente la exposición de una de las personas que pasó por esa comisión parlamentaria, que nos decía: es que yo era comercial de la CAM y me dedicaba a las industrias agroalimentarias de la provincia de Murcia. Y mis compañeros se reían de mí porque los incentivos que ganaban los que se dedicaban a facilitar créditos a los sectores inmobiliarios triplicaban, cuadruplicaban, quintuplicaban los míos. Es decir, esa es una anécdota real de lo que ha sido drenar recursos de una actividad como el sector inmobiliario en relación con otros recursos. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues una actividad económica basada en créditos que se daban a 30 años o a 20 años o a 15 años y que se tomaban prestados en mercados mayoristas internacionales. Aquí esta mañana se ha dado la cifra del 70% en mercados alemanes o en bancos alemanes, y que había que devolver a 3 años o a 5 años. Evidentemente había un desajuste que, si se producía un corte en el suministro de financiación, evidentemente daba al traste con todo el edificio. Y eso fue lo que pasó. Llegó 2007, llegó Lehman Brothers, llegó la caída de la crisis internacional, la caída de la confianza, los problemas de confianza entre bancos de un sitio y de otro, y se cortó de raíz el grifo del crédito en España. Y eso supuso, pues, ni más ni menos que el hundimiento del mercado, tal y como Minsky había ya descrito, sin hablar, por supuesto, del caso inmobiliario español, hacía muchísimos años, ¿no? Pero no solamente el hundimiento del mercado inmobiliario supuso una deuda brutal para el conjunto del país, el hundimiento de más de la mitad de nuestro sistema financiero, que representaban las cajas de ahorros, y el rescate al que hubo que recurrir, lo llamemos como lo llamemos, es decir, los 40.000 millones después de la firma del memorándum de entendimiento con la Unión Europea para que rescataran el sistema financiero español. Cuando se habla de las cajas de ahorros y los medios de comunicación se dedican a los problemas que han tenido las cajas de ahorros en España, normalmente en Alicante hablamos del sueldo del presidente, cómo se puso y cómo están en los tribunales por el sueldo del presidente,
o en Bankia hablamos de las tarjetas Black y el dinero que gastaron con las tarjetas Black. Pero no nos equivoquemos, eso no fue lo que hundió a las cajas de ahorros. La mitad del sistema financiero español se hunde porque se dedica a dar préstamos a un sector como el inmobiliario, que a partir de un determinado momento, cuando cae la demanda, se produce lo que los economistas llaman una deflación de activos, no vale nada lo que tienen en cartera, no vale nada lo que tienen los libros, dejan de pagar los préstamos, tienen que seguir pagando o devolviendo las deudas en los mercados internacionales porque les vencen los plazos y o bien al principio les financian a tipos de interés muy superiores o finalmente ya ni les financian y al final el Estado tiene que acudir al rescate de esa parte del sistema financiero para que no contamine al resto y para que la economía pueda seguir funcionando. Y estamos en una situación provocada por el ciclo inmobiliario español. Pero claro, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué esto pasa así en España? En otros sitios la crisis tiene que ver con las hipotecas subprime y los productos tóxicos y todas estas cosas. Pues yo me remonto a lo que ha sido una responsabilidad colectiva, obviamente de unos más que de otros, ¿no? La vivienda en España ha estado fuera siempre de lo que ha sido la concepción del estado de bienestar. Cuando hemos hablado del estado de bienestar en España, cuando hemos construido el estado de bienestar en España a partir de los años 80, hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de servicios sociales y finalmente, como gran logro, la ley de la dependencia, el cuarto pilar del estado de bienestar, y la vivienda. Siempre fuera del estado de bienestar, siempre fuera de la concepción de estado de bienestar. Ni servicio público, ni servicio de interés general, como se dice en la jerga europea, que hubiera permitido publificar de alguna manera esa actividad. No, la hemos dejado en manos del sector privado. El mercado libre ha sido el protagonista absoluto de la vivienda en España. Y ha imperado, por tanto, una visión fundamentalmente economicista frente a un derecho fundamental reconocido en la Constitución. La vivienda no ha tenido nunca esa concepción de derecho fundamental. Ha sido el motor de la economía. Y como tal motor de la economía no se podía poner freno a lo que estaba permitiendo que la gente viviera cada vez mejor y que hubiera cada vez más empleo. En España, en la vivienda, además, la demanda, que ha sido una demanda artificialmente sostenida con esa financiación generosísima que nos llegaba de Europa una vez que entramos en el euro, ha sido la que ha regulado toda la evolución y todo el proceso. Yo que he trabajado algo en el sector, sé, por ejemplo, cómo se compraba el suelo en los años 2005-2006. Al principio no, porque al principio la gente que tenía suelo, sobre todo suelo rústico, pues no sabía cómo funcionaba esto. Y entonces venía el promotor de turno o la empresa de turno, le compraba el suelo, le ofrecía un precio y por ese precio, pues si le parecía bien, vendía la tierra. Comprar suelo en los años 2006, 2004, a partir del 2004, suponía que cuando ibas a ver, o cuando la gente que fuera iba a ver al agricultor que tenía su tierra, el agricultor ya había hecho previamente los números. Decía, los pisos se venden a tanto, aquí se van a hacer tantos pisos, a usted le cuesta el metro cuadrado construido tanto, por tanto mi suelo vale tanto. Y era el dueño del suelo el que ponía el precio. Lógicamente, a continuación, la empresa promotora, que era la que se jugaba su dinero en la operación, tenía que subir los precios para que le salieran los márgenes. Quiero decir con esto que la demanda ha sido artificialmente sostenida porque era el precio final, que la gente estuviera dispuesta a pagar ese precio finalmente, la que dirigía todo el proceso, y al mismo tiempo que ha habido una amplia participación de todos el tipo de sectores en el negocio inmobiliario. Es decir, ha habido mucho negocio económico en torno a la vivienda privada en España, desde el que vende el hierro hasta el que proyecta el no sé qué, o hasta los abogados que tramitan los PAIs o los PAUs o como se llamen en cada sitio, pues han ganado dinero con la vivienda. Por tanto, nadie tenía interés en que esto cambiara o que fuera de otra manera. En España, además, había un elemento que, digamos que disuadía, porque en todos los sectores siempre hay alguien que en un momento determinado dice, hombre, esto no puede seguir así. Si siguen los precios aumentando de esta manera, llegará un momento en que el mercado reventará porque nadie comprará las casas. Aquí teníamos un argumento, pero, hombre, los millones y millones de centroeuropeos y norteeuropeos que iban a retirarse y jubilarse al sol de España, y por tanto el mercado aquí era infinito y nadie
decía, nadie se planteaba, digo aquí en la Comunidad Valenciana, que es el sitio que yo más conozco, pero me imagino que en Cataluña, en Andalucía y en otros sitios, sobre todo de costa, que es donde ha venido principalmente el problema, pasaba algo parecido. Bueno, en todo este contexto, yo creo que en España había, digamos, 3 grupos sociales en relación con el tema de la vivienda y de la actuación pública en relación con la vivienda. Uno, el sector de los inversores, es decir, el sector de la gente que invertía para ganar dinero con la vivienda. 2, un amplísimo sector de clases medias, y entiéndanme esto en términos sociológicos, no económicos, es decir, un amplísimo sector de trabajadores instalados, profesionales, pequeños y medianos empresarios, autónomos, etcétera, y un pequeño sector marginal de gente que no tenía acceso a las mínimas prestaciones o a las mínimas cosas que había a disposición en el mercado. En España lo que se ha producido por parte de los diferentes gobiernos ha sido una política permanente y constante de incentivos de una forma o de otra, de muchos tipos, pero de incentivos para que ese amplísimo sector de clases medias llegara a la propiedad de la vivienda. Esa ha sido la clave de bóveda de todo el sistema. Claro, cuando uno juega fundamentalmente a eso, pues evidentemente la vivienda pública, y no digamos la vivienda pública en alquiler, queda como un sector eminentemente residual. Esta mañana me he sorprendido con las cifras del País Vasco, donde parece que no ha sido así, pero quitando esas cifras que yo he visto aquí esta mañana, el sector de la vivienda pública ha sido muy, muy residual y ha quedado simplemente para atender a esos pequeños grupos sociales al borde de la marginación o de la marginalidad, perdón, al borde de la exclusión social, para atenderlos a ellos. El resto, la inmensa mayoría de la población, pues ha firmado hipotecas, ya hemos visto cómo estaban las hipotecas, el número de hipotecas, se ha endeudado todo lo que ha podido para comprar una vivienda y tener una vivienda en propiedad. Cuando llega la crisis, pues se produce una reducción de ingresos en la inmensa mayoría de las familias, por la vía de reducción de salarios, de despidos o de precarización del trabajo, y lo que es más grave, una reducción grande de las ayudas públicas de todo tipo. Es decir, si había habido muchas ayudas en el momento del auge del ciclo inmobiliario, en el momento del auge de la economía española, cuando llegan las vacas flacas, es cuando hace falta que el Estado, que las instituciones ayuden, se produce la reducción de las ayudas, el retraso en las ayudas o incluso el interpretar con efectos retroactivos, como hemos tenido oportunidad de ver con el Ministerio de Fomento, una serie de ayudas que estaban concedidas pero que luego después se dicta una norma para que no se abonen. Bueno, ha habido paralelamente una disminución en la capacidad de gestión de las administraciones públicas al contar con menos recursos, y eso me imagino que aquí en la sala hay gente que gestiona estas cosas y que sabe mucho más que yo del tema, y finalmente se han producido aberraciones, en mi opinión, y con todos los respetos, como la venta de parques públicos de vivienda a fondos buitre o empresas privadas de parques públicos de vivienda, que luego han dado los problemas que han dado y que están dando en ciudades como Madrid. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual en relación con los 3 grupos de los que hablábamos es que la salida de esto está produciendo ya un incremento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque el primer grupo, el grupo de los inversores, ha llegado a un momento de oportunidades de negocio. Con la caída tan tremenda del precio de la vivienda, con las rebajas que están haciendo los bancos de los paquetes de vivienda que se han quedado como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, pues hay en estos momentos una oportunidad de negocio para un sector muy importante de la actividad económica. Pero, paralelamente, lo que se está produciendo es un gravísimo proceso de marginalización de clases medias y sobre todo de jóvenes en el acceso a la vivienda, como consecuencia pues de la precarización del empleo, de la falta de empleo, etcétera, etcétera. ¿Quién se plantea hoy acceder a la propiedad de una vivienda? Pues prácticamente nadie en estos momentos, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues que hay que repensar muy seriamente el contenido del estado de bienestar en España. Esta mañana lo decía la consellera al abrir las jornadas. Hay que introducir el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. Y hoy es casi obligado a hacerlo.
Y es casi obligado a hacerlo porque ha cambiado también la percepción ciudadana, es decir, la percepción ciudadana que hay en estos momentos, con motivo de los movimientos que ha habido de lucha contra los desahucios, etcétera, etcétera. La gente empieza a percibir lo que no se percibía hace 20 años. Y es que el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental, pero no solamente por sí mismo, sino porque hay una colección de derechos fundamentales, derecho a la integridad personal, familiar, etcétera, etcétera, que no es posible defenderlos, sostenerlos o aplicarlos sin una vivienda, sin que el derecho a la vivienda esté garantizado. Por tanto, vamos inevitablemente al reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. En los trabajos de los distintos defensores del pueblo, el de este año en concreto, hace un mes en Santander, estuvimos analizando a fondo esa situación. Ojo, derecho a la vivienda, normalmente cuando se cita el artículo 47 de la Constitución, y en concreto, por ejemplo, en el folleto que anuncia estas jornadas, habla del derecho a la vivienda sin más, pero la Constitución habla del derecho al disfrute a la vivienda. Por tanto, empecemos a precisar los términos. No necesariamente el derecho a la vivienda se tiene que concretar en el derecho a tener una vivienda en propiedad. Hay que garantizarle al ciudadano que pueda disfrutar de una vivienda. Lo digo porque conviene que vayamos quitándonos de la cabeza, no vaya a ser que volvamos a caer en lo mismo, que la vivienda o el sector inmobiliario hay que tratarlo fundamentalmente como el motor de la actividad económica cuando pasemos la recesión y pasemos la crisis. No, hay que garantizar el derecho al disfrute de la vivienda. Pero claro, el reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y por tanto que pueda ser reclamado directamente ante los tribunales de justicia y ante las administraciones requiere de una traslación al presupuesto de ese derecho, porque si no, no estamos hablando de nada. Es decir, estamos hablando en el aire, estamos vendiendo humo. Es verdad que el propio reconocimiento del derecho como derecho subjetivo ya supone un mecanismo de presión en relación con los legisladores que hacen el presupuesto o los gobiernos que preparan el presupuesto, pero no deja de seguir teniendo muchos problemas, aunque lo reconozcamos como derecho subjetivo. Yo por ejemplo, vería el paralelismo con lo que está pasando con la ley de la dependencia. Es decir, las ayudas a la dependencia son un derecho subjetivo. Tenemos más de 40.000 en esta comunidad autónoma de dependientes valorados, reconocidos, que no están cobrando absolutamente nada. ¿Dónde queda ese derecho subjetivo? Pues sí, al final terminarán cobrando, sabe Dios cuándo, pero de momento las administraciones públicas no son capaces de hacer frente a eso. Por tanto, reconocerlo como derecho subjetivo está bien, pero siempre que seamos consecuentes y hagamos lo que, de alguna manera, esta mañana cuando he oído a Gaspar, al empezar las jornadas, digo, se acaba de cargar las jornadas, ¿no? Porque claro, efectivamente lo que dice él tiene toda la razón del mundo, ¿no? Dice, a mí denme usted dinero, si las ideas las tengo todas, y aquí sabemos todos de qué va esto, y cómo se hacen todas las cosas, y lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, lo que hace falta es dinero. Las consecuencias del vendaval es que tenemos un problema de largo alcance. Es decir, si las ejecuciones hipotecarias, según el Consejo General del Poder Judicial, en el periodo 2006-2013 fueron más de 500.000, quedan sin resolver, o quedaban sin resolver, mejor dicho, a finales de 2013, más de 215.000 ejecuciones hipotecarias. Sin contar con las otras, con las que decía el portavoz Carles, el de Cataluña, que decía que bueno, hay lanzamientos que no se derivan de ejecuciones hipotecarias. Por tanto, seguimos teniendo un problema gravísimo y de muy largo alcance. Y sí que es evidente que hoy en día no se puede aceptar de ninguna de las maneras que haya un lanzamiento sin una alternativa habitacional. Eso sí que es, reconozcamos o no reconozcamos el derecho subjetivo a la vivienda, lo hagamos mejor o peor y lo que quieran, pero no puede haber un lanzamiento sin una alternativa habitacional, porque no podemos mirarnos a la cara como país si soportamos estas cosas. Por tanto, yo creo que lo que queda por delante son muchas posibilidades. Lo que queda por delante, por ejemplo, es poner ideas encima de la mesa también. Estamos en una situación económica que dicen que salimos de la recesión. Los que han estudiado a fondo, yo antes hablaba de Minsky, ahora voy a terminar hablando de Richard Koo, que es un economista actual
que sabe también de lo que habla y sobre todo que sabe de lo que han sido las crisis y la deflación, no en vano es de Japón, y que habla de cuando se llega a una situación de deflación de activos, cuando hay una deuda tan tremenda como la que hay en estos momentos, cuando hay al mismo tiempo una liquidez tan grande como la que está habiendo en estos momentos, porque desde la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el Banco Central Europeo no paran de inyectar dinero en el sistema. Y sin embargo, no se toman préstamos, pues es evidente que las cosas no funcionan. Y las cosas no funcionan porque ningún empresario, ningún emprendedor de ningún tipo va a tomar un préstamo cuando lo que tiene todavía es una deuda. Todo lo que gana lo dedica a pagar las deudas. Por tanto, hay algo que no funciona en estos momentos. Y solamente se puede desatascar eso, dicen gente como este que parece que saben, mediante recursos públicos, mediante inversiones públicas de todo tipo. Bueno, pues en Europa está pendiente el plan Juncker. Y aquí algo habría que hacer. Y desde luego invertir en rehabilitación de vivienda y en poner a disposición de los gestores públicos viviendas que podrían ser utilizadas si se invirtiera algo en ella, podría ser una salida al respecto. Yo creo que es la hora de los gestores públicos y de los gestores públicos que tienen que movilizar todo tipo de vivienda pública, privada y llevarla al alquiler, porque no va a haber otra posibilidad de dar vivienda al que la necesita si no es a través de vivienda que de una u otra manera, sea propiedad pública o privada, gestionen entes públicos en alquiler. Y eso, para eso es para lo que tenemos que atarnos los machos y ver a ver cómo lo hacemos, de dónde sacamos el dinero y a quién tenemos que convencer para que lo haga. A mí lo que me da pena es, después de haber oído a Gaspar esta mañana, es mirar la sala y ver que no hay ni un concejal de Hacienda, ni un conseller de Hacienda, ni un director general de Hacienda, que sería lo que haría falta para que habláramos en serio de este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por el esfuerzo.